Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos bien. Amén. Sé que algunos, ¿verdad?, los tomé por sorpresa al mencionar sobre esta administración, ¿verdad?, sobre esta reunión. Pero yo les quiero pedir, ¿verdad?, que tengan diligencia, que sean responsables, porque el día de hoy vamos a comenzar una serie de ministraciones que son precisamente para todos nosotros y que van a ser de mucha importancia, ¿verdad? Así que yo le quiero pedir que sea diligente, que no se las pierda, ¿verdad? De hecho, he pensado en alguna dinámica para que usted me la haga llegar, ¿verdad? Y yo poder estar seguro de que está viendo, que está siendo diligente con esta enseñanza, con estas ministraciones que vamos a comenzar el día de hoy, que son para todos nosotros. Amén. Es la ministración de la palabra de Dios, así que yo le pido que no la ignore, no diga, ya sé de qué nos va a hablar el pastor, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Yo le pido que, mire, ponga todo de su parte, sea diligente con esto, amén, porque Dios tiene cosas que hablarnos, incluso a mí. El Señor tiene todavía mucho que enseñarnos a todos nosotros, amén. Así que bueno, ¿qué le parece si me acompaña? Vamos a Primera de Samuel, amén. Primera de Samuel, en el capítulo número 8. Sí, como le digo, el día de hoy comenzamos estas ministraciones. Y abra su corazón, deje que el Espíritu Santo hable a su vida. No lo resista, no tenga argumentos, desármese delante del Señor y dejemos que sea el Espíritu Santo quien edifique, quien hable, quien transforme, quien cambie nuestras vidas. Amén. Así que bueno, pues para mí es un gusto, ¿verdad?, el poder estar aquí con ustedes hoy en día viernes. De hecho, eso les quiero decir, ¿verdad? Pretendo que estas ministraciones lleguen los días jueves, ¿sale? No los días viernes. Lo estoy haciendo en hoy viernes porque se me complicaron algunas cosas por la carga de trabajo, pero pretendo hacer llegar esta ministración los días jueves, amén, para que tenga pues el viernes, el sábado, para que las pueda ver. ¿Por qué viernes y sábado? Bueno, pues para que el domingo ya que recibimos la palabra del domingo, pues no se nos junte con la con esta, ¿verdad?, con la del día jueves. Entonces, seamos diligentes, ahí le encargo mucho, ¿de acuerdo? Bueno, Primera de Samuel, capítulo número 8, ¿sí? Aquí, hermanos, nos encontramos, fíjese bien, con la situación de que la nación de Israel estaba experimentando un proceso de cambios bastante delicados, pero a la vez bastante fuertes, ¿sí? La nación de Israel tenía un deseo en su corazón y ese deseo lo querían llevar a cabo. Pero la pregunta que nos pudiéramos hacer es si el deseo que había en su corazón era respaldado por Dios. Si el deseo que ellos querían llevar a cabo, es decir, lo que ellos querían hacer, hay que preguntarnos si eso, hermanos, era lo que Dios quería. He mencionado, ¿verdad? Creo que por ahí ya lo mencioné, no recuerdo si el día lunes o en la predicación del domingo, pero lo voy a estar mencionando, que es bastante peligroso, escúchelo, es bastante peligroso cuando llegamos a creer que nuestras ideas, que nuestros argumentos o que simplemente nuestra manera de pensar es la voluntad de Dios. Es muy peligroso llegar a creer eso. No sé si me estoy explicando. Muchos cristianos llegamos a creer que como yo pienso, que como yo siento, que así también es la voluntad de Dios. O simplemente que la voluntad de Dios es esa, como yo siento, como yo pienso. Y eso, hermanos, es bastante peligrosísimo. ¿Por qué? Porque bien puede ser la carne, escuche, bien puede ser la carne, ¿sí?, motivada, influenciada por el hombre o por Satanás y llegarnos a engañar creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que en el contexto de lo que vamos a comenzar a estudiar, nos tenemos que dar cuenta, hermanos, si el deseo del pueblo de Dios era conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta, hermanos, y ser realistas, sobrios, para
diferenciar si verdaderamente lo que yo siento, lo que yo pienso, ¿sí? Aplíquelo cada quien a su vida, si lo que usted siente, lo que usted piensa, realmente Dios lo respalda o realmente es la voluntad de Dios. En ello tenemos que hacer mucho énfasis por lo delicado y lo fuerte de la trascendencia de nuestras acciones. ¿De acuerdo? Entonces creo que al llegar a este punto, fíjese bien, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, se hace necesario hablar de esto, porque es algo que a lo mejor podemos estar dando por hecho, ¿sí? De que estoy haciendo la voluntad de Dios, pero realmente será la voluntad de Dios o será el deseo de nuestra propia persona, de nuestra propia carne. Estaremos haciendo algo en contra de Dios, pero creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Son preguntas que yo le pido que medite en ello, no de nada por hecho. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable, amén, a todos y cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, mire, yo le estoy mencionando un contexto muy cortito, ¿verdad? Pero en sí hay más, ¿sí? La nación de Israel viene de un periodo de jueces, ¿sí? Donde usted sabe que mientras el juez gobernaba, el pueblo obedecía. Cuando el juez partía, ¿verdad?, a la presencia de Dios, hermanos, pues fíjese, la nación de Israel, ¿qué pasaba? Pues desobedecía, ¿verdad? Entonces, hermanos, el hecho de lo que el pueblo de Dios nos muestra, fíjese bien, es lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que nosotros vemos tocante al Israel físico, es decir, al pueblo de Dios, la nación de Israel, habla mucho de lo que hay en nuestra carne, de lo que hay en nosotros, ¿sí? Y lamentablemente, mire, a veces solamente obedecemos, ¿sí?, mientras la persona nos cae bien, o mientras no se meta conmigo, o mientras no se meta con mis hijos, o mientras no hable de pecado, o mientras haga las cosas como a mí me parece que deben de ser correctas, ¿sí? Nuestra obediencia es parcial, ¿sí? Pero ya cuando algo no nos gusta, ya cuando algo por allí, ¿verdad?, no nos cuadra, no va conmigo, yo no pienso así, yo no veo las cosas así, mire, ahí se acaba la lealtad, ahí se acaba la obediencia, se acaba la sujeción. Y eso es precisamente lo que la nación de Israel nos muestra, ese conflicto tan grande que había en su corazón, que es, hermanos, un ejemplo de lo que sigue habiendo en nuestras vidas. Entonces vienen de ese periodo de jueces que mientras el juez vivía, ¿qué pasaba? El pueblo obedecía. Cuando el juez partía, pues el pueblo volvía a caer en idolatría, en rebeldía delante de Dios, en desobediencia, ¿sí? Y Dios permitía que fueran esclavizados, que fueran cautivados, ¿verdad? Por los filisteos o por alguna otra nación. Y constantemente, fíjese bien, ¿sí?, un sube y baja, así era la vida espiritual de la nación de Israel, ¿sí? De pronto el periodo de los jueces termina, ¿sí?, con algunos hombres que ejercían no solamente como jueces, sino como profetas, ¿verdad? Como es el caso de Samuel, un hombre, hermanos, que fue escogido también, fue llamado por Dios, ¿sí? Después de el sacerdote Elí, ¿verdad? Este personaje que, como todos lo sabemos, bueno, pues tuvo un fallo terrible, ¿sí? El fallo terrible fue el hecho de que permitió el pecado de sus hijos, ¿sí? Permitió que el pecado de sus hijos salpicara las cosas sagradas de Dios, ¿sí? Dios lo quita, levanta en su lugar a Samuel, ¿verdad?, que desde pequeño había crecido en el templo, conocía el oficio, conocía todo, conocía sobre todo lo que Dios quería que él hiciera, lo que el pueblo de Dios debía de hacer, ¿sí? Claro que Samuel en algún momento de su vida también se enfrenta con una situación complicada en relación a sus hijos, ¿verdad? A los hijos de Samuel. ¿Se acuerda usted cómo se llamaban? Joel y Abías, ¿verdad? Ahí vienen en capítulos anteriores. Se enfrenta con una situación y qué complicado, ¿verdad? Creo que Dios nos habla por todas partes, ¿no lo cree?
Fíjese cómo en ocasiones perdemos nuestra lealtad, perdemos nuestra obediencia al Señor primeramente por causa de nuestros hijos, por causa del amor que le tenemos a los nuestros. ¿Sí? Y terminamos a lo mejor pues haciendo cosas que Dios no quería. Pero la justificación es, ¿cómo si son nuestros hijos? Sí, y es algo duro, es algo difícil. Sí, créame que es algo que a lo largo del pastorado que tenemos mi esposa y yo, no se crea, miren, no ha sido nada fácil. Ha habido gente que nos ha retado, nos ha desafiado mucho, ¿verdad? Y que nos han dicho, bueno, ya te veré cuando tus hijos crezcan, ¿verdad? Y pues mi hijo mayor ya tiene prácticamente 20 años, ¿sí? Samuel tiene 15 años, es el menor. Y no estoy exento, ¿verdad? No estamos exentos, mi esposa y yo, de que haya situaciones, de que haya errores, de que haya cosas que se puedan hacer que a Dios no le agraden. No estamos exentos, como nadie lo estamos. Pero, qué importante es enseñarles el temor de Dios. Y escuche esto, en el tema de los hijos, qué importante es enseñar que el temor de Dios debe de ser algo imparcial. ¿Y a qué me refiero con ello? Me refiero a que no porque sean nuestros hijos, nos tenemos que convertir en cómplices de su pecado, en cómplices de su carne, de sus deseos, sino que tenemos que enseñarles que el temor de Dios es primero y que aun siendo de nuestra sangre, aun siendo nuestros propios hijos, el temor de Dios es primero, ¿sí? Y eso es algo, hermanos, que cuesta mucho trabajo, pero no es imposible, no lo es, ¿verdad? Entonces, hermanos, híjole, que Dios nos ayude. ¿Se da cuenta cómo Dios nos habla por todas partes? ¿Sí? Bueno, esto que le menciono también forma parte del contexto de la nación de Israel. Podría mencionar más porque hay muchísimo más contexto, pero se me va a ir el tiempo, hermano, en el contexto y mejor vamos a entrar en forma al capítulo número 8. Entonces acuérdense, Primera de Samuel capítulo número 8. Amén. Vamos a comenzar a leer desde el primer versículo. Dice así, aconteció que habiendo Samuel envejecido, pues de hecho aquí viene lo de los hijos, miren. Dice, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Bérseba. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, charrascas, ¿verdad? Dice, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. A ver, hasta aquí. Mire, pareciera que el pueblo de Dios estaba buscando un pretexto para imitar al mundo. ¿Se da cuenta de eso? Más claro no lo puedo decir, así fue. Pareciera que la nación de Israel, el pueblo de Dios, estaba buscando un pretexto para justificar que querían ser como el mundo. Está Dios hablando a su vida. ¿Sabe que nosotros también podemos buscar siempre pretextos? ¿Pretextos para qué? Pretextos para seguir los deseos de nuestra propia carne. Pretextos para justificar nuestras acciones. Pretextos, hermano, mire, ay, Padre Santo, no acabaría. Pretextos aquí, pretextos allá, pero el propósito de los pretextos siempre son justificar algo en nosotros. Y muchas de las veces ese algo en nosotros no es bueno, generalmente no lo es. Es algo que queremos hacer conforme al mundo, es algo que creemos que nosotros, fíjese bien, creemos que debiera de ser así como nosotros creemos. Pretextos, hermanos, para justificar nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro sentir. Pretextos, hermanos, para decir, por la culpa de él, por la culpa de ella, por la culpa de un pastor, por la culpa de una iglesia. Pretextos, hermano, fíjese bien, que solamente indican que una persona quiere hacer su santa y su regalada voluntad. Sí,
Así es, era lo que el pueblo, hermanos, quería. Fíjese, el pueblo ya venía viendo, ¿verdad? Ya venía viendo las demás naciones que tenían rey y como el rey, wow, ¿verdad? Era un tipazo, guapote, fuerte, ojo azul, ¿verdad? El mejor representante de todo el pueblo, ¿verdad? Y la nación de Israel venía viendo eso, venía viendo cómo caminaba, cómo era cargado, cómo desfilaba, ¿verdad? Entre sus hombres, entre su pueblo. Y la nación de Israel comenzó a desear eso, ¿verdad? Comenzó a decir, ¿por qué nosotros no tenemos un rey? Queremos ser como ellos, queremos ser como las demás naciones que tienen un rey. Pero en realidad, escuche esto, lo que estaban buscando era justificación, estaban buscando pretextos para justificar el deseo que tenían. ¿Cuál era el deseo que tenían? El deseo que tenían era ser como las demás naciones del mundo. Era parecerse al mundo, era ser, hermano, práctica y literalmente como era el mundo. Con ello, hermano, ¿qué estaban haciendo? Con ello, hermano, lo que estaba pasando era que, hermanos, estaban despreciando a Dios. Estaban despreciando el gobierno de Dios sobre sus vidas. Hermano, qué privilegio tenía la nación de Israel, escuche, que no era un hombre quien los gobernaba, no era un hombre quien los representaba, sino que era el Todopoderoso, nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. Y eso era lo que estaban rechazando. Y sabe, hoy en día pasa lo mismo. Buscamos pretextos para justificar que yo estoy bien. ¿Sabe para qué? Para sentirme bien. ¿Sabe para qué más? Para acusar a alguien. ¿Sabe para qué más? Para un día poder decir, es que por la culpa, es que me pasó, es que me hicieron, es que yo viví. Pretextos, hermanos, simplemente para decir, mejor en el mundo, porque si así son los cristianos. Pretextos, hermano, para justificar, fíjese bien, nuestra inmadurez, justificar nuestros deseos pasionales, carnales. Y cuando nosotros, escuchen lo que le voy a decir muy atentamente, cuando nosotros estamos buscando pretextos para seguir nuestros deseos, estamos rechazando completamente al Señor. Así como la nación de Israel estaba rechazando a Dios, le estaba dando la espalda a Él, con esta petición que venía de su corazón, de su carne y que no era respaldada, fíjese bien, por Dios, ahorita vamos a ver eso. Así nosotros cuando buscamos justificaciones, cuando buscamos pretextos para justificar algo, le estamos diciendo a Dios, no me gusta lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo cómo lo estás haciendo, es mejor como yo lo hago, es mejor como yo lo quiero hacer. Y estamos haciendo a un lado a Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida. Lo estamos haciendo a un lado, el estar sujetos a Él, ¿sí? Para seguir nuestros propios intereses. Ay, hermano, mire, agárrese porque la enseñanza de hoy para nosotros es muy importante. Amén. El Señor nos va a confrontar. La palabra de Dios nos va a confrontar, no yo. ¿Sí? Y yo espero que usted lo sepa ver de esa manera. ¿Sí? Vienen los ancianos, dice, ¿verdad? Dice, vienen y agarraron el pretexto. Ah, ya encontramos. Los hijos de Samuel no son como su papá. Los hijos de Samuel andan mal. Joel y Abías se pervirtieron, no son como su papá. ¿Y qué nos espera si ellos nos siguen gobernando? Porque Samuel en cualquier rato se muere, ¿y qué va a hacer de nosotros con sus hijos? A ver, piénselo. El pretexto que estaban buscando era válido, era correcto, porque hasta cierto punto como que parece que tienen razón, ¿sí? El papá se iba a morir, ¿sí? El papá se iba a morir. Y los hijos no eran aptos para gobernar la nación de Israel. Pero a ver, dígame, ¿usted cree que Dios iba a querer que los hijos de Samuel gobernaran a la nación de Israel? Escúcheme,
hasta cierto punto el argumento de los ancianos del pueblo era correcto, porque lo estaban viendo ellos. Ellos, bajo su perspectiva, dijeron: Samuel se muere, ¿y cómo nos va a ir con estos? Porque lo estaban viendo desde su carne. Pero usted cree, a ver, piénselo, usted cree que Dios, viendo cómo eran los hijos de Samuel y viendo que Samuel ya estaba viejito y que pronto se iba a morir, ¿usted cree que Dios iba a dejar al pueblo en manos de los hijos de Samuel o de alguno de los hijos de Samuel? Yo creo con todo mi corazón que no. Dios hubiera provisto, Dios hubiera hecho algo. ¿Me explico? Entonces, a ver, póngame mucha atención. Aquí voy a enfatizar el punto. Cuando nosotros vemos las cosas con nuestros propios ojos, cuando vemos las cosas carnalmente, no espiritualmente, cuando vemos las cosas, fíjese bien, así terrenal, así yo, ¿verdad? Mi carne, lo práctico, así. Mire, puedo llegar a encontrar cierta razón en los pretextos que estoy buscando para justificarme. Y puedo decir: es que ves, es que mira esto, es que mira aquello, ¿qué va a pasar? Y si así, y si asá, y que qué, que allá. O sea, imagínese, hermano, o sea, si vemos las cosas carnalmente, claro, pues nos vamos a dar la razón. Nos vamos a dar la razón. Pero si las vemos espiritualmente, ¿verdad que no? ¿Verdad que espiritualmente no es lo mismo? Entonces, dése cuenta de lo que estaba pasando con la nación de Israel. Encontraron un pretexto que encajó, era perfecto en el momento, ¿sí? Mejor pretexto no pudo haber habido, ¿sí? Porque ese pretexto encajaba con el deseo de su corazón. Y dijeron: ven, aquí es Dios obrando. Aquí es Dios guiándonos a que hagamos los deseos de nuestra carne. Y eso es lo peligroso, que cuando carnalmente yo creo que lo que pienso, que lo que digo, que lo que hago o que lo que quiero hacer es correcto, cuando carnalmente yo creo que es correcto, lo único que estoy haciendo es justificar mis deseos, justificar mi carne en algo que Dios no quiere que yo haga. Ay, ay, ay. Entonces, mire, a veces le buscamos 3 pies al gato, ¿verdad? Y decimos: Señor, es que mira, es que esto es clarísimo, Señor, es que... Pero preguntémonos, ¿cómo lo estará viendo Dios? ¿Dios nos va a dejar así? Claro que no. Entonces, ¿cómo está viendo usted las cosas? ¿Cómo vemos nosotros las cosas? ¿Sí? ¿Carnalmente o espiritualmente? Carnalmente usted se va a dar la razón y va a decir: esto es por esto y por esto y así. Pero si las vemos espiritualmente, ¿qué nos pide Jesús? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Cómo quiere que actuemos? ¿Cuál debe de ser nuestro proceder? Y ahí se va a dar cuenta de que el deseo de Dios no es igual que su deseo. Este es un tema muy importante, hermanos. Dejemos que Dios hable a nuestras vidas. Estamos sirviendo al Señor, estamos en la iglesia. Y qué peligroso es llegar a creer que lo que yo hago, siento, pienso o digo es la voluntad de Dios. Que Dios obra conforme a mi deseo. Tengo que preguntarle a Dios, tenemos que preguntarle a Dios: ¿tú cómo quieres las cosas? ¿Qué quieres hacer con todo esto? Y no andemos buscando pretextos para justificarnos. Le pido que escuchen la predicación del día martes, el audio que mandé a los grupos de WhatsApp. Si no la pude subir a las plataformas de redes sociales, pero quienes tengan el WhatsApp y tengan esa predicación que envíe, escúchenla. Pablo habla, ¿verdad?, donde dice: así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos.
y hablé de lo que significa ser perfectos. Pablo lo da por hecho, así que todos los que somos perfectos, ¿sí?, tengamos un mismo sentir, ¿sí? Entonces, hermano, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Sí? La iglesia se está convirtiendo en un vertedero de deseos pasionales, carnales, obviamente de los hombres. Pero la voluntad de Dios está muy lejos de allí. Nos encontramos haciendo cosas a nuestro parecer, pero no al de Dios. Estamos menospreciando el gobierno de Dios en la iglesia, en nuestras vidas, por algo que yo creo, por algo que yo siento. Y al final de cuentas, con esos pretextos, mire, hasta salimos mal, hasta nos vamos a quedar amargados y dolidos. No, es que me hicieron, no, es que yo vi, es que me trataron, es que me pasó. No, es que yo propuse y no me hicieron caso. No, es que, hermanos, es que tenemos que estar en un mismo sentir. Y cuando dejamos de orar, escuche, y de leer la palabra, somos presa fácil del enemigo. ¿Me escuchó? Cuando dejamos de orar y de escuchar la palabra, somos presa fácil de Satanás. Entonces Satanás cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro sentir, ¿sí?, cambia nuestro hablar y obviamente cambia nuestro proceder. Y de repente, hermano, pasan problemas, pasan situaciones que decimos, ¿por qué? ¿Cómo se metió aquí Satanás? ¿Sí? Hermanos, somos servidores. De nosotros, escuche esto, se espera mucho más: madurez, diligencia, responsabilidad, entrega, sujeción. De nosotros, hermanos, se espera mucho. Dios espera mucho por la responsabilidad en la que estamos. Y créame, yo a algunos se los he dicho, en esta área, en este ministerio, Dios espera más de nosotros, se requiere más de ti, se requiere más de nosotros. Pero parece, hermano, que andamos buscando pretextos. ¿Pretextos para qué? ¿Sabe para qué? Para hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y esto hace, hermano, que fíjese, el pastorado se convierta en algo bien complicado. ¿Sí? Que el pastorado se convierta en algo bien difícil. Porque se imagina, o sea, es tratar con todo esto con la gente. Y que a uno lo llegan a ver mal, que a uno lo llegan a ver que está haciendo las cosas mal. ¿Sí? Que hasta uno toma partido. Qué difícil, hermano. Mire, yo le comparto que la experiencia que he tenido en el pastorado es hermosa. Es hermosa. Y mire, no le he platicado todo. Sí, yo creo que conforme avancemos en el libro de los Hechos voy a ir dando algunos testimonios más, como el de la Casa Roja, como el de, hermanos, algunas cosas que me han escuchado compartir a manera de testimonio, ¿sí? Pero realmente, hermano, estamos muy, muy lejos de verdaderamente experimentar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Lo confundimos con nuestra carne y queremos buscar pretextos para justificarlo. Es lo que estaba haciendo el pueblo. Yo me pregunto, ¿cómo se habrá quedado Samuel? Fíjese bien, cuando esto pasó allí en el versículo 5, ¿verdad? Que le dijeron, queremos esto. Creo que el verso 6 nos describe cómo se quedó Samuel. Mire, el verso 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Pero ¿qué hizo Samuel? Samuel oró a Jehová. ¿Qué hizo Samuel? O sea, bueno, primero, ¿cuál fue la reacción de Samuel? La reacción de Samuel fue que no le agradó. ¿Cómo lo habrá manifestado? ¿Cómo lo habrá manifestado? O sea, ¿cómo les habrá dicho, no estoy de acuerdo con lo que me piden? ¿O se quedó callado? ¿Se rasgó la ropa? ¿Habrá gritado? ¿Cómo manifestaría Samuel que
que no estaba de acuerdo con la petición. No lo sabemos, no se nos dice aquí, pero ¿sabe qué sí se nos dice aquí? Lo que Samuel hizo. Eso sí nos dice la palabra. No se quedó Samuel con ese mal sabor de boca por la petición, sino que Samuel hizo algo. Y dice al final del verso 6, dice, y Samuel oró a Jehová. ¿Sí? Ay, hermanos, ¿cuántas veces hemos predicado, enseñado, aconsejado? ¿Cuántas veces hemos dicho sobre la importancia de la oración? Hoy en día la gente quiere fórmulas, y quiere estrategias, y quiere modelos, y quiere así algo bien sofisticado para resolver sus problemas. ¿Sabe cuál es la respuesta? La oración. La oración es la respuesta para todas las cosas. Así que, hermano, ¿qué hizo Samuel? Cuando el pueblo viene y le presenta, ¿sí?, lo que había en su corazón, su deseo carnal, Samuel se fue para atrás, hermano, y dijo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué Samuel no estaba de acuerdo? A ver, dígame. ¿Por qué Samuel no estaba de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Samuel tenía el sentir de Dios. Samuel estaba bajo el gobierno de Dios. Entonces se da cuenta, ¿sí?, que cuando algo en la iglesia, escúchelo, viene de un pretexto para justificar una acción carnal, el que es espiritual no va a estar de acuerdo. No sé si me estoy explicando, hermano, pero cuando en la iglesia hay conflictos y se buscan pretextos para ellos, o sea, para esos conflictos, para justificarse, no, es que esto es lo que Dios quiere, no, es que yo veo las cosas así, no, es que el pastor está mal. Cuando se busca eso carnalmente, ¿sí?, los que sean espirituales van a decir, esto no es correcto, esto no viene de Dios, ¿sí?, esto no es de Él, ¿sí?, porque están haciendo a Dios a un lado y están siguiendo sus propios deseos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál debe de ser la reacción? Aparte de que el espiritual no va a estar de acuerdo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la reacción? Orar, orar. Y saben, es algo que yo les he dicho, tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que desarmarnos, desnudarnos delante de Dios y decirle, Señor, mira, así está mi vida, así me siento, así están las cosas. Muéstrame si lo que siento es tu voluntad, es tu sentir o no. Si no es tu sentir, si no es tu voluntad, perdóname, Señor, y ayúdame a volver a ti, a tu sentir, a hacer tu voluntad. Pero no oramos y en cambio nos sentimos bien espirituales. No oramos y nos sentimos bien ungidos. No oramos y sentimos que tenemos la razón en todo. Lo voy a volver a decir, cuando no hay oración y cuando nos separamos de escuchar la palabra, el enemigo se mete, encuentra cabida, se mete y hace estragos. Nos cambia por completo. Ya no tenemos el mismo sentir de la iglesia, ya no tenemos el mismo sentir que los demás. Y por eso siempre estoy insistiendo, cerremos filas, unidad, mansedumbre, humildad. Siempre estoy insistiendo, hermanos, la oración, hermanos, escuchen la palabra, vean la transmisión. Siempre estoy insistiendo porque cuando nos separamos de eso, corremos el riesgo de creer que mis argumentos, por el pretexto que sea, son ciertos, son válidos y hasta vienen de Dios. Orar. Y díganme sí o no, siempre les estoy diciendo eso. Y hoy no es la excepción. Hoy les voy a decir, hoy tenemos que orar. Así como Samuel buscó a Dios, así tenemos que buscarlo a Él y preguntarle, Señor,
qué es de ti, qué viene de ti. Tenemos que someternos a Dios. No, es que esto no es de orar, no, esto es de hablar. Padre Santo, tanta soberbia, tanto conflicto, tanto dolor. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Orar, hablar menos y orar. No cambiar nuestra actitud, no cambiar el sentir de nuestro corazón. Orar. Estamos expuestos a tantas cosas, pero el camino así es, hermanos. ¿Cómo le fue a nuestro Señor? ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo lo rechazaron? Su misma nación, sus mismos hermanos de sangre, su misma familia, ¿cómo lo trataron? Y Cristo nunca encontró en ello pretextos para decirle al Padre: ay Señor, ay Padre, qué difícil. No, esto está bien difícil. No, yo mejor, mira, hago mi vida aquí. Me quedo aquí, hago mi vida y hay que se salve quien pueda. No, hermanos. Qué gran ejemplo tenemos en Jesús. Así que yo le digo, hermano, tenemos que orar. Y mire, todavía es algo que siempre yo le voy a aconsejar. Pastor, que déme un consejo, ponte a orar. Pastor, que dígame qué hago, ponte a orar. Que qué vamos a hacer con este problema, tenemos que orar. Y estoy convocando a la iglesia a la oración. Mi esposa y yo estamos llamando a la iglesia a la oración, a recuperar ello. No solamente allá en casa. Hay personas que me dicen: pastor, yo no voy a poder ir, pero yo oro acá desde mi casa. Pues qué bueno. O sea, lamentable sería que no lo hiciera tampoco en casa. Si no lo puede hacer aquí, imagínese que en su casa tampoco. Estaríamos fritos. Hágalo en casa. Pero la oración corporativa, la oración congregacional es indispensable como iglesia, como cuerpo que somos de Cristo. Y Dios nos ha puesto mucho en el corazón ese sentir, de que no solamente sea la transmisión, sino que también sea presencial. Y es algo bonito. Tenemos que orar, buscar a Dios. Acuérdese, menos de mí, más de Cristo. Menos de nosotros, más del Señor. Amén. Queremos arreglar las cosas. No. Mire, a veces por quererlas arreglar las echamos a perder más. Mostramos lo que hay en el corazón, que tarde o temprano sale, ¿verdad? Pero ¿sabe qué necesitamos? Orar como Samuel lo hizo. Y dice: y Samuel oró a Jehová. ¿Sí? Estamos expuestos, hermanos, a muchas cosas. Mire, bajita la mano, con la petición del pueblo, también sabe a quién estaban desechando. Estaban desechando también a Samuel. No sé si se da cuenta de eso. O sea, al haber un rey, ¿sí?, al consentir al pueblo con esa petición, también Samuel ya iba a ser hecho a un lado. ¿Por qué? Porque Dios llevaba a cabo su gobierno, escuche, su gobierno en la nación de Israel a través del juez o a través del profeta, que en este caso Samuel fungió como ambas cosas, como juez y como profeta del pueblo, ¿sí? Como juez podríamos decir hasta antes de que tuvieran rey, y ya una vez que tuvieron rey, entonces fungiría como profeta de Dios, ¿sí? Entonces también a Samuel, hermano, le estaban diciendo: tú ya estás viejito, ya estás chochito, ya tú date a un lado. ¿Por qué? Porque nos vas a llevar al abismo y tus hijos peor. Así lo veían ellos, pero Dios no los dejaría así. Así que, ¿cómo quiere hacer las cosas? ¿A su manera o a la manera de Dios? Hay una gran diferencia en eso. Hay una gran diferencia en eso. ¿Sí? Mire, aquí le va, ahí le va. Vamos a hacer esto, mire. En esta semana usted sabe que en uno de los hospitales me negaron el acceso, ¿verdad? Y yo nada más lo comenté así, ¿verdad? En el grupo de servidores en este caso. Lo comenté: hermanos, fíjense que está pasando esto, me negaron el acceso, ¿sí?
Yo vi algunos motivos, yo vi algunos pretextos, que yo dije, a lo mejor es por eso, que ya no me quieren dejar entrar, ¿sí? Pretextos de que, fíjese, le ponen en las papeletas de cada paciente, ¿verdad?, la leyenda de confesado y ungido, un sello. Y ese sello pues es de un sacerdote, ¿sí?, católico, de un sacerdote, de un padre, alguien, ¿sí? Pero a todos, agarraron parejos, incluso a los pacientes que son cristianos, ¿sí? Esa es una. Otra, que dentro, ¿verdad?, del hospital tuve ciertos roces con sacerdotes, ¿sí?, con monjas incluso, ¿sí?, por celos, miren, no por mí, sino por ellos, porque me veían, ¿verdad?, como yo soy el pastor evangélico, me veían como el contrario, ¿verdad?, del enemigo, ¿sí? Y pese a que la misma gente, fíjese, me llamaba a mí para que yo orara en lugar de ellos, pues imagínese, peor tantito, ¿sí? Bueno, eso sucedió y ejercieron tal vez su influencia con algunas personas del hospital, ¿sí? Y yo les dije algo, hermanos, yo les dije, vamos a orar, yo les dije, Dios es mi frente, Dios es mi retaguardia, ¿se acuerdan? Yo les dije, Dios va a pelear por mí, va a pelear por nosotros, ¿sí? Pero le voy a decir algo, ¿sí?, algo que no le dije. Cuando no me dejaron entrar, ¿usted cree que nada más me dijeron, no, usted no va a entrar, ya no puede entrar, ¿sí? A usted ya no lo vamos a dejar entrar? ¿Usted cree que nada más me dijeron así? Ay, por Dios, hermano. ¿Cómo es la gente? ¿Y cómo es la gente sin Cristo? Humillante, grosera, déspota, prepotente, ¿sí? Sobre todo grosera, hermano, ¿sí? Y sabe, me dijeron un montón de cosas, me trataron mal, ¿sí? Que yo me pregunto y yo dije, bueno, ¿cómo hubieran reaccionado algunos de ustedes? ¿Cómo hubieran reaccionado algunos de ustedes cuando a veces por cosas más mínimas mostramos lo que hay en el corazón? Y sabe, eso me hace mucho pensar. Me hace mucho pensar si en la iglesia estamos preparados verdaderamente para enfrentar una situación así. Mire, quiero volver a las calles a predicar el evangelio casa por casa, ¿me escuchó? Casa por casa, plazas, todo esto. Y me pregunto, los que vayamos, ¿estaremos preparados a tolerar una humillación, a aguantar un golpe? ¿Usted ha vivido eso? Yo lo he vivido. Y no fue un golpe, fue una golpiza y una humillación fea. Y hasta el día de hoy lo sigo viviendo. Yo, el pastor de la iglesia, lo sigo viviendo. ¿Usted cree que es bonito cuando me dicen, es que usted es un charlatán, un chantajista, un manipulador? Bueno, pues si soy así, que Dios me quite, que Dios trate conmigo y que me quite. Pero si no soy así y ustedes están hablando en contra de mí, pues yo no les deseo el mal, pero tengo a alguien quien me defiende, mi papá, mi Padre Celestial. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa parte, mire, no se la he contado, no la puse allí. Yo nada más les dije, vamos a orar, el Señor va a obrar. Y mire, Dios no se tardó. Al día siguiente me hablaron del hospital y me dijeron, pastor, puede venir. Primero me dijeron cada tercer día y luego en un ratito más me dijeron, ya se arregló que puede venir nuevamente diario. Y yo ni siquiera fui. Me explico, o sea, yo ni siquiera tuve que ir al hospital. Oiga, vengo a tramitar un permiso especial para que me deje entrar porque mire, soy pastor evangélico y la gente necesita oración y sanidad. Yo ni siquiera fui, me hablaron por teléfono y me dijeron, todo está arreglado, pastor. Entonces, hermanos, qué difícil es todo esto. Pero si no echamos mano de la oración, nuestro sentir va a cambiar. Si yo dejo de oír las predicaciones, mi sentir va a cambiar. Por eso es algo que siempre les pido, aun cuando pongo en disciplina a alguien. Aparte de que le ministremos, les digo, y no dejes de asistir.
no dejes de orar. ¿Por qué? Porque pues imagínese, de por sí, ¿cómo está? El horno no está para bollos, decía mi abuela. Sí, mi abuela Ofelia, ¿verdad? El horno no está para bollos. No se crea, ni la conocí a mi abuela, ¿verdad? Pero, hermanos, se da cuenta, o sea, abra su corazón. Qué importante es esta enseñanza. Es más, compártala, mándesela a más gente. No nada más para nosotros que estamos sirviendo, es para toda la iglesia. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Por qué no estamos orando? ¿Por qué queremos arreglar las cosas como yo las veo? ¿Por qué no estamos orando y le estamos pidiendo al Padre, a ver, Padre, equilíbrame, balanceame, hazme estar sobrio? ¿Por qué no le estamos pidiendo a eso? No, nos estamos dejando llevar por la inmadurez que traemos, buscando pretextos. Y lamentablemente esos pretextos terminan en tragedia, en que gente se va de la iglesia, se sale o se separa del camino de Cristo y siempre es que yo me salí de la iglesia o yo me fui de la iglesia por lo que me hicieron. Escuche la enseñanza del martes, ¿sí? No hay pretexto para decir, es que me hicieron, es que me trataron, es que yo vi. No hay pretexto para eso. Eso siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos, siempre vamos a ver malos testimonios, porque mientras estemos en este cuerpo, todos estamos propensos a fallar. Por eso Pablo dice, y vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vemos la paja en el ojo, vemos la paja en las demás personas, pero no vemos la viga que traemos en nuestro propio ojo. Y nos justificamos, es que a mí me lastimaron y por eso me fui de la iglesia. Yo vi un mal testimonio y me fui de la iglesia. Tu responsabilidad, si eres cristiano, era perdonar. Era perdonar. Perdonar. No, pero es que así son los cristianos. No, pero es que así eres tú también. Así somos todos. Y Cristo nos dijo, perdona, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre que está en los cielos te va a perdonar a ti. Así de simple. Entonces, hermano, mire, me han rechazado, me han golpeado, me han humillado, me han despreciado, me han sobajado, me han, hermano, quitado, hermano, tantas cosas. ¿Y sabe cuál es mi responsabilidad? Perdonar y seguir adelante con mi mirada puesta en Jesús. Pero, escúcheme, sin cambiar mi actitud con mis hermanos. Yo me puedo encontrar a los pastores con los que en algún momento, a la gente con la que en algún momento, hermano, tú ves y mire, estar bien tranquilo, estar bien, pues allá ellos con Dios. A mí me lastimaron, sí, pero ¿y qué? Yo perdoné, punto, listo, sigamos adelante. Si no hacemos eso, entonces sí vas a encontrar el pretexto para justificar tu inmadurez, tu carnalidad, y vas a tomar decisiones bien alocadas, bien locototas. Y vas a cambiar tu sentir y todo se va a perder. Y lo que Dios quería hacer, charrascas. Pero Dios provee. Dios se provee. ¿Sí? Yo siempre he dicho, aquí todos somos indispensables, todos. Hay iglesias donde dicen, aquí nadie es indispensable. No, yo digo, aquí todos somos indispensables, pero hasta donde nosotros querramos. Ya después de ahí, ya no es mi culpa, ya no es mi responsabilidad. Ya ahí, ¿cómo le hago, hermano? ¿Cómo le hago? Ya cuando la persona no quiere, dígame qué hago. Le muestro, mira esto, así, así, así. Y aunque me culpen, no, es que tú estás del lado de aquel, de aquella, tomas partido. Oh, bueno, pues entonces, ¿cómo quieren que le haga? Júzguenme, si estoy mal, que me parta un rayo, que el Señor me lleve con Él y ya. Dejen que el trato de Dios venga sobre mí si estoy mal. Ahí se va a ver. Pero si Dios me respalda, entonces el trato va a venir sobre otras personas.
Y no porque yo lo quiera, pues Él es Dios. Él sabe mejor que yo. Yo a nadie le deseo el mal. Y no estoy orando, ay Señor, trátalos y Señor, duro con ellos. No, hermanos. Imagínense, la oración es un recurso tan precioso como para estarlo desperdiciando con la cochinada que hay en nuestro corazón. Limpiemos el corazón. Limpiemos nuestro corazón. ¿Se da cuenta de lo importante que es esta enseñanza? Entonces ahí estaba Samuel, hermano. Ahí estaba Samuel. ¿Y cómo oró? ¿Cómo oró Samuel? Dice, y dijo Jehová a Samuel, mire, Samuel estaba orando diciéndole, Padre, ¿tú cómo ves? ¿Crees que esto que quiere el pueblo viene de ti? Yo no siento que venga de ti, pero te estoy preguntando a ti, ¿tú cómo ves? Y Samuel vino, ¿verdad?, en oración a Jehová. Y Jehová le contestó. Oh, wow, hermano, Dios contesta las oraciones. Y dijo Jehová a Samuel, verso 7, le dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando oró? Le contestó. ¿A los cuántos días? ¿A las cuántas horas? ¿En un instante le contestó? Pues aquí no se nos dice. Pero seguramente pues fue un tiempo considerable en el que Samuel buscó la presencia de Dios, se apartó para orar, se puso en comunión con Dios. Y tras ello, Dios le habla a Samuel y le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Por qué? Le dice, ¿por qué? Si Samuel preguntara, ¿verdad? Señor mío, ¿por qué tengo que oír la voz del pueblo como tú me dices? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? El Señor le dijo, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? A ver. Dios le dijo a Samuel, le dijo, oye la voz del pueblo. Pero ¿por qué, Señor, los tengo que oír? ¿Por qué tengo que obedecerlos? ¿Por qué tengo que hacer lo que viene de su capricho? Y Dios le dice, tranquilo. Le dice, tranquilo, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Hermano, me permite un ratitito, fíjese que estoy ocupado, me permite un ratitito, por favor, unos 20 minutitos, ¿sí? Ok, gracias hermano, muchas gracias, yo le marco ahorita que termine, gracias hermano, sí, gracias, sí. Perdón hermanos, pero era algo urgente que necesitaba pedir que ahorita les marco. Hermanos, ¿estamos desechando a Dios en nuestras vidas por creer algo que yo siento, por creer algo que yo veo, por creer algo que yo creo que es así, valga la redundancia? ¿No estaré desechando yo a Dios? Y me estaré yo aferrando a mi yo, a mi carne, a mi deseo. ¿No estará pasando eso en nuestras vidas? Sabe, hermano, yo le voy a decir algo, se lo digo con amor, se lo digo con respeto, se lo digo de todo mi corazón. Sabe, siempre que me empeño en mi vida cristiana por construir algo sirviendo a Dios, he visto cómo el hombre viene y
y lo destruye. Y muchas de las veces me quedo así diciendo, Señor, esto era tuyo, ¿por qué no lo defendiste? ¿Qué pasó, Señor? Estoy trabajando a mis propias expensas, en mi carne. Pero Dios siempre me ha mostrado su fidelidad y me ha dicho, sigue, aquí estás, aquí te quiero, haz esto. Pero no sabe lo doloroso que es. Le hablo de años, le hablo desde mis 15 años que le entregué mi vida a Cristo. Tengo 45, hermano, imagínense ya, 30 años. Soy de cuna cristiana, pero yo hasta mis 15 años le entregué mi vida a Jesús, como debe ser. ¿Sí? Y hasta los 45 que tengo, son 30 años, hermanos, en los que lucho, edifico, me esfuerzo. Pero viene el hombre que deja de orar, que deja de escuchar la palabra de Dios y pierde el sentir de Dios y destruye lo que hacemos. Y sigo adelante, me levanto, sigo adelante. ¿Por qué, hermano? Porque a veces me pregunto por qué. Es como he dicho los domingos, ¿no? ¿Qué motivaba a Pablo, a Silas, seguir adelante? Cuando los encarcelaban, los golpeaban, los humillaban, cuando los perseguían, cuando tenían que escapar, cuando tenían que pasar peligros, hambres, desnudez, cuando tenían que naufragar, cuando tenían, hermano, que pasar situaciones. ¿Y qué los hacía seguir? Hermano, yo lo único que siento es seguir el ejemplo de mi Señor, es seguir lo que Él hizo, lo que está aquí escrito, hermano, esto, el sentir de Dios. Y saben, en algunas ocasiones sí me ha costado trabajo. Todavía, hermano, regreso de los hospitales, ando en bicicleta. Y miren, no lo digo porque sea algo malo. No, pues gracias a Dios que tengo una bicicleta. Sí, tampoco lo digo para que me tengan lástima. Lo digo en el sentido de que me esfuerzo, de que le echo ganas. Ando a pie, ando en bicicleta. Y voy y vengo y salgo, y son distancias muy largas, en las noches cansado. Y todavía, escuche, todavía con una tristeza profunda en el corazón, porque no entendemos esto que Dios nos está hablando. Y en lugar de que estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, estamos atorados, estancados. Y sabe, yo creo que este es el sentir de muchos de mis hermanos pastores, que cuando más se proponen trabajar, viene el hombre y charrascas, destruye aquello. Y a muchos pastores les ha costado mucho trabajo levantarse. Muchos ya no lo hacen. Y yo vengo de un hospital, vengo de otro, de ver las maravillas y las señales de cómo Dios coagula sangre, de cómo Dios detiene una hemorragia, de cómo Dios sana de un tumor, de un cáncer, hermano, de cómo Dios, de tener una persona los intestinos de fuera, Dios acomoda, de ver, hermano, la maravilla de Dios, de una cabeza hinchada, cómo Dios la reduce, de un golpe, de una caída, en bebés, en niños, enfermedades respiratorias. Hermano, he visto los milagros así, mire, así, de un instante a otro, y vengo contento, vengo gozoso en la bicicleta, pedaleando, pero ay, Padre Santo, me acuerdo de la iglesia. Y hay esa tristeza, porque no hemos entendido todavía esto. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe? Yo le pregunté mucho al Señor, ¿con qué pasaje bíblico ministrar en esta serie de sesiones que van a ser unas 4 o 5? Y apenas en la madrugada Dios me dijo, Samuel,
Y todavía viniendo en la bici aquí, hermano, a grabar esta enseñanza, porque hay mucho trabajo. Grabo esta enseñanza, hermano, para que sea transmitida. Todavía llegando aquí le digo, ¿a partir de qué capítulo, Señor? Y me dice, de cuando Israel pide rey. Y a lo mejor usted no me lo cree, ¿verdad? Pero mire, así como escucho clarito en el hospital que Dios me dice, esta persona va a morir. O cuando escucho clarito, esta persona está así por pecado. Esta persona va a vivir. Así escucho clarito cuando Dios me dijo, cuando Israel pide rey. Empieza desde ahí. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde? Yo le digo 4 o 5 ministraciones así, pero ¿y si Dios quiere otra cosa qué, hermano? Mire, yo quiero lo que Dios quiere. Y yo le estoy pidiendo a Dios mucha vida. ¿Por qué? Porque hay tanto de qué predicar. Mire, hay tanto de dónde enseñar. Hay tanto todavía por hacer. Que yo le pido a Dios que el día tenga más de 24 horas, hermano. Ahí estoy desvelándome, orando, preparando, buscando la presencia de Dios, Señor. Todo lo que hagamos que sea controlado por ti. Pongo en las manos de Dios toda su vida, su familia, su trabajo, todo. Para llegar a un día, hermano, y charrascas, mire, se destruye todo. ¿Y con qué me quedo? Me quedo otra vez así, digo. No estaremos desechando a Dios en nuestra vida y prefiriendo nuestro deseo, prefiriendo nuestro capricho, buscando justificaciones, buscando pretextos. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cerremos nuestros ojos. Y dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. No es lo que yo creo, lo que yo siento. Es lo que Él quiere hacer, es lo que Él me habla. Eso dígale al Señor. Señor, no es lo que yo quiera hacer, no es como yo veo las cosas. Hoy te pido que me pongas tu sentir, que me muestres. ¿Qué quieres tú hacer? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Cómo quieres que lo hagamos, Señor? Cierre sus ojos ahí donde usted está y deje que el Espíritu Santo nos hable. Digámosle a Él, pon tu sentir en nosotros. Pon tu gobierno en nuestras vidas. Yo me sujeto a tu gobierno, Señor. Me quiero sujetar a ti. Quiero hacer lo que hay en ti. Quiero ser una persona conforme a tu corazón. Como en esta misma historia, Señor. Si tú así lo quieres, vamos a llegar a ello, vamos a llegar a ver eso. Permanezca quieto un instante más allí en su lugar. Si se fija la enseñanza, la meditación de la palabra de hoy no es muy larga, pero sí es muy importante y yo le pido que usted ahí en su lugar
le dé oportunidad al Espíritu Santo de que le hable. Vea la enseñanza de lunes. Estamos comenzando a hablar en relación a la iglesia y el Espíritu Santo, es decir, ¿qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Y vimos dos características. Una, vimos que es por el Espíritu Santo que la iglesia nace. Y la segunda, que es el Espíritu Santo quien le da unidad a la iglesia. ¿Y cómo estamos nosotros, hermanos? Sin vida. Aparentamos que somos la iglesia cuando realmente, hermano, hermana, no somos la iglesia. Y no hay unidad en nosotros. Como iglesia estamos divididos. Si desde nuestros hogares estamos divididos, si desde nuestros matrimonios, si desde nuestros hijos estamos divididos, imagínense cómo vamos a poder estar en unidad como iglesia local. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Háblanos. Solamente tú puedes hacer las cosas mejor de lo que pedimos o entendemos. Haz las cosas, Espíritu Santo. Haz las cosas en nuestros corazones. Haz las cosas, mi Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. Háblanos. Siga meditando en todo esto. Vuelva a ver la enseñanza. Es para nosotros como servidores, es para pastores, es para la iglesia en general. La voy a hacer pública y a ver cómo me va. A ver cómo me va. Pero principalmente, si usted es servidor, medita en todo esto y seamos de bendición. Seamos de bendición. Le voy a dejar hasta aquí. Vamos a ir avanzando poco a poco. Tal vez haya algunos pasajes que nos brinquemos, pero continuaremos todo aquí en Primera de Samuel. Que esto sea algo que Dios hable a nuestras vidas. Si usted es pastor, un consiervo, medite en todo esto y que Dios le dé fuerza y consuelo y ese deseo de seguir, de hacer la voluntad de Dios, de ver el respaldo de Dios en su vida. Les amamos a todos, hermanos, les amamos a todos, somos un cuerpo en Cristo. Y yo le pido, no se pierda las enseñanzas de los lunes, que apenas empezamos a hablar de la iglesia y el Espíritu. No se las pierda, van a ser bien importantes. Amén. No se pierda ninguna, ni la del domingo, ni la del lunes, ni la del martes, si la llego a compartir, aunque sea en audio, ni la del miércoles, la enseñanza que dan nuestros hermanos, y esta, no se la pierda tampoco. ¿Sale? Échele ganas. Ya nos vamos a ir pronto con el Señor. Él viene por una iglesia. Él viene por su iglesia. ¿Seremos parte de ella? Entonces, échele ganas, ánimo. Que Dios lo bendiga. Comparta esta enseñanza. Que sea de bendición para todos. Amén. Que Dios le bendiga y ya sabe que cuenta con un servidor. Amén. Que Dios le guarde y le bendiga.